Hola, ¿cómo están? Con el gozo de saludarles una semana más, gracias a Dios, pero sobre todo con el agradecimiento a mi Dios Padre que nos permite reencontrarnos en esta quinta semana de estudio, dándole gracias por su misericordia, por su inmerecida gracia de mantenernos a salvo, de mantenernos en casa y aún así poder seguir conociéndolo a Él. Así que oro porque Dios te permita sabiduría, entendimiento, que seas discerniente para guardar en tu corazón las palabras que te voy a decir. No solo para guardarlas y recordarlas, sino también para vivirlas y si se puede compartirlas. Estamos en una temporada de mucha hambre, de mucha sed. Así que seamos alimentados no solo de pan, sino también de toda palabra que sale de su boca, que también es alimento espiritual. El tema de hoy se llama No hay atajos para ser íntegros. Así que arrancamos, deseando que sea y anhelando que sea de bendición para ti y para tu familia. En Mateo 15:19 dice, pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. Todo eso sale del corazón. Te voy a describir la naturaleza de un líder en el mundo. Todos conocemos a uno, o somos uno. El líder natural busca siempre tener el primer lugar. Busca y se afana, se obsesiona con ascender. Se afana y se obsesiona por escalar posiciones que le den mayor relevancia, autoridad y reconocimiento. Y como resultado de todo esto, pues privilegios. No hacerlo así para este líder en el mundo es igual que caer en el conformismo y en la mediocridad, lo que se traduce para él en muerte. Pero te voy a presentar a un verdadero líder en los tiempos de Jesús. Su nombre, Juan el Bautista. Él tenía un esquema de liderazgo a la inversa, porque él le cedió en su vida el primer lugar a Jesús. ¿Por qué crees que él le cedió y tenía esta forma de vivir, este liderazgo, cediéndole el primer lugar en su vida a Jesús? Porque sus padres así lo criaron. Lo criaron también para un liderazgo, pero un liderazgo de servicio. Jesús decía de él, de Juan el Bautista, les digo la verdad, de todos los que han vivido, nadie es superior a Juan el Bautista. Sin embargo, hasta la persona más insignificante en el reino de los cielos es mayor a él. Qué bellas palabras. Para los ojos de Dios, para los ojos de Jesús, Juan el Bautista era grande, pero aún la persona más insignificante en el reino de los cielos es superior a él. Pensar en una persona íntegra es pensar en Juan el Bautista. No solo era reconocido por su estilo de vida, que más adelante te voy a comentar, sino por su meta y su propósito que tenía en la vida. Juan el Bautista sabía que tenía que menguar y decrecer para que Jesús así pudiera crecer. La integridad comienza en casa y comienza por nosotros los padres. Los padres de Juan el Bautista, Zacarías y Elizabeth, así se llamaban, servían en un templo en Jerusalén. No eran religiosos en el sentido de aparentar una espiritualidad, sus padres. Lucas describe a Zacarías y Elizabeth de la siguiente manera. Ambos eran justos delante de Dios, andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Para sus padres, para los padres de Juan el Bautista, Elizabeth y Zacarías, no era fácil andar de justos e irreprensibles, porque cuando estaban sirviendo en el templo en Jerusalén, los líderes religiosos de esos templos eran personas que Jesús las llamaba corruptas, morales y extraviados de su fe. Pero los padres de Juan el Bautista decidieron agradar en todo momento a Dios. Por eso vivieron con integridad. ¿Qué tal cuando yo o alguna persona que conocemos ahora muy común también, hablan de Dios? Hablamos de Dios con una facilidad, pero al mismo tiempo andamos codiciando ganancias deshonestas. Hablamos de Él
hablamos de Dios sin vivirlo y sin conocerlo. Con el tiempo, déjame decirte que tus hijos sabrán que estás mintiendo. ¿Cuántos líderes conoces hoy en día? Líderes sin autoridad moral ni espiritual que están impactando la vida de tus hijos, tu propia vida. Te quiero hacer una pregunta. Ante los ojos de Dios y de Jesús, Juan el Bautista era grande. ¿Te has puesto a pensar que en tu casa tienes un hijo grande también? Grande ante los ojos de Dios. Si alguna maestra, tu vecina, tus amigas, o tú misma te has dado cuenta que tu hijo es especial, quizá porque aprende rápido, porque tiene un IQ elevado, porque tiene habilidades superiores a las del promedio, porque tiene un espíritu de servicio, porque es empático con el dolor ajeno. Déjame decirte que entonces tienes un hijo grande en casa. ¿Qué has hecho con ese hijo grande? Lo has llenado de maestras, de clases extracurriculares, de tecnología, enciclopedias, del mejor colegio. Pero ¿cómo estás criando a ese hijo grande en su fe? ¿Estás modelando tu fe en casa? ¿Te falta algo? Modela tu fe, nunca es tarde. Empieza como padre, como madre, hoy a modelar tu fe. ¿Qué están aprendiendo tus hijos de ti sobre la fe? Los padres de Juan el Bautista, Zacarías y Elizabeth, ya eran muy mayores para poder ser padres, según la biología y la naturaleza. Aún así, ellos anhelaban ser padres, ellos oraban a Dios y no perdían la fe porque Dios los escuchara y los hiciera padres. Dios escuchó su oración y en su tiempo les respondió. En Lucas dice, pero el ángel de Dios le dijo a Zacarías, el padre de Juan, no tengas miedo, Zacarías, Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Lucas 1:15 dice, porque él será grande a los ojos del Señor. ¿Te das cuenta? Todavía no sabían que iban a ser padres y el ángel del Señor se le apareció a Zacarías y le dio ese mensaje que iba a ser padre y que además ese hijo que tendrían con Elizabeth se llamaría Juan y que sería grande ante los ojos de Dios. ¿Por qué Dios escogió a Zacarías y Elizabeth como padres de Juan? Porque de principio a fin, ellos dos dependieron del Señor en todo momento, dependieron de Dios en todo momento. Y sobre todo para la crianza de su hijo, en su liderazgo espiritual, en este liderazgo de Juan el Bautista, que simbraría todo el esquema religioso del primer siglo. Qué frustrante es ver a padres adolescentes educando y criando a hijos adolescentes. Al hablar de padres adolescentes no te hablo de una edad física o cronológica. Te hablo de un carácter inmaduro. Estos padres adolescentes que carecen de responsabilidad espiritual, que no se tratan con afecto entre ellos, pero sobre todo sin dependencia a Dios. ¿Cuándo se van a dar cuenta estos padres, tantos padres adolescentes, por su inmadurez, por su carácter inmaduro, que tienen en casa hijos grandes ante los ojos de Dios? Cuanto más especial sea tu hijo, inteligente, talentoso, hábil para aprender, servicial, empático, créeme, necesitarás de la sabiduría y de la guía de Dios para su crianza. Las escuelas nos enseñan sobre lógica, sobre matemáticas y algunos valores. Pero solo el hogar de tus hijos modela la verdadera fe y la integridad. Zacarías y Elizabeth, al ser grandes de edad, cuando Dios les permitió ser padres, pues muy probablemente estaban cansados, ya sin energías, ¿no? Muy ocupados con su servicio en este templo en Jerusalén. Y muy fácil era para ellos dejar la crianza de su hijo Juan el Bautista a manos de una nodriza. ¿Cuántos padres hoy
han dejado la crianza y la fe de sus hijos bajo enseñanzas de guarderías, siendo ellos muy pequeños, de niñeras, de familiares. No estoy diciendo que quizá por tu trabajo lo hayas tenido que hacer, por una necesidad. No creo que Zacarías y Elizabeth no tuvieran la misma necesidad que tú tienes hoy. Pero ellos asumieron su tarea de padres y de criar a sus hijos con honor. En Lucas 1:80 dice: Juan creció y se fortaleció en espíritu. Quiere decir que durante su crecimiento sus padres fortalecieron su espíritu y vivió en el desierto hasta que comenzó su ministerio a Israel. No te rindas, papá, no te rindas, mamá. Acepta con honor la crianza y modelar tu fe en tu casa con tus hijos. La integridad es un asunto del corazón. Juan el Bautista se presentó en el desierto de manera simple y natural. Te lo describo rápido. Vestía con pieles de camellos, llevaba atado a la cintura un cinturón y gustaba de comer langostas y miel. Pero como te dije en un principio, eso no era su característica. La característica de él, lo que lo hacía grande ante los ojos de Dios, era su vigoroso mensaje con respecto al arrepentimiento, que lo hacía atractivo a las multitudes. La sociedad de esos tiempos, en los tiempos de Juan el Bautista, no era muy diferente a la sociedad que hoy vemos. Una sociedad cansada de guardar la apariencia. ¿Cuántos matrimonios fingiendo ser felices cuando en realidad no lo son? Imperios que presumían de orden y de honor, pero no tenían ninguna de esas dos cosas. ¿Cuántos gobiernos así hoy? Hombres y mujeres divertidos en los placeres del mundo, pero con una sed y un hambre de un cambio radical. ¿Cuántos así hoy? Juan los bautizaba en el río Jordán, como una evidencia exterior de lo que sería una limpieza interior por medio de Jesús. En Mateo dice: yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios. Pero muy pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera yo soy digno de ser su esclavo y llevarle sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Juan el Bautista refiriéndose a Jesús. La integridad viene de darle el primer lugar a Jesús en tu vida. Juan el Bautista fue grande porque su misión consistió en prepararle el camino a Jesús. En Lucas 1:76 dice: y tú, mi pequeño hijo, serás llamado el profeta del Altísimo, porque prepararás camino para el Señor. Estas palabras, quiero que sepas, le fueron reveladas a su papá, Zacarías, cuando Juan el Bautista tenía 8 meses. Palabras de profecía, diciendo quién sería Juan el Bautista para el Señor. En cada oportunidad, ya siendo Juan el Bautista grande y haciendo su ministerio, en cada oportunidad que tenía, cuando hablaba con la gente, cuando bautizaba, dejaba claras varias cosas. Una, que solo era el mensajero del Mesías, Dios. 2, que era amigo del esposo. El esposo es Jesús y su novia de ese esposo somos nosotros, la iglesia. Y 3, que él prepararía el camino para el Salvador. Si te das cuenta, intencionalmente Juan el Bautista se quitó los reflectores de encima y se los puso a Jesús. En Juan dice: él debe tener más importancia y yo menos. Palabras de Juan: él debe tener más importancia y yo menos. ¿Cuántos líderes religiosos conoces por los cuales quizá te apartaste de tu fe o dejaste que se debilitara? Líderes religiosos que le dieron mayor importancia a su popularidad que al mensaje de Cristo. Sin embargo, Juan el Bautista tuvo el privilegio de bautizar a Jesús y de presentarlo como el Cordero de Dios.
que quitaba el pecado del mundo, que quita el pecado del mundo. Muchas personas hoy, hombres y mujeres, están inconformes porque ocupan el segundo, el tercer lugar en ventas, en popularidad, en reconocimiento. Algunos líderes compiten por el mando, muchos de manera deshonesta. Algunos jefes dividen a sus grupos por conveniencia, por celos o envidia. Si buscas el primer lugar, escúchame bien, sacrificando el bienestar general de tu familia, la visión y la misión, entonces déjame decirte que careces de integridad. Juan el Bautista impulsó a sus seguidores para que siguieran a Jesús. Él no se aferró a conservar a sus seguidores. Siempre direccionó a sus seguidores hacia Jesús, hacia el Salvador. En Juan 1, 36 al 37 dice: al pasar Jesús, Juan lo miró y declaró: miren, ahí está el Cordero de Dios. Cuando los dos discípulos que iban con Juan el Bautista lo oyeron, siguieron inmediatamente a Jesús. Contrario a muchos líderes de hoy, ¿no? Líderes que buscan seguidores para ellos mismos, para aumentar su popularidad. Juan el Bautista, un líder en el servicio, buscaba que no los siguieran a él, los direccionaba hacia Jesús. Quiero que sepas que la integridad va a contrarrestar tus costumbres insanas. El poeta romano Juvenal acuñó la frase pan y circo para describir la cínica actitud de los emprendedores que distraían a los sectores de la población con comida y entretenimientos frívolos. ¿Cuántos así hoy? ¿Cuántos cayeron durante años en esta distracción de pan y circo, desviándonos de nuestra fe? ¿Quién amonestará a estos hombres y mujeres mentirosos, infieles, sin carácter espiritual, sin ejemplo de construir una generación temerosa a Dios, con este temor reverente? ¿Quién? Quiero decirte que la integridad cuesta. El costo de ser íntegro es muy alto. Este hombre fuera de serie que fue Juan el Bautista sufrió de persecución. Cuando estuvo en la cárcel, su fe se debilitó y entró en una crisis, donde llegó a creer que Jesús no era el Mesías, que quizá deberían esperar a otro. Tuvo tortura en la prisión Juan el Bautista, donde se lesionó su gozo, el gozo de su llamado y su tranquilidad. ¿Cuántos hoy, estando en una cárcel, ¿no?, de este encierro, de esta cuarentena, estamos sufriendo una crisis de fe? ¿Cuántos están siendo lastimados en su llamado y en su tranquilidad? Quiero que sepas que Juan el Bautista sirvió en la época del rey Herodes. El rey Herodes se casó con la exesposa de su hermano, o sea, su cuñada, Herodias. Juan el Bautista tuvo la oportunidad de acercarse a Herodes y decirle que esto no estaba bien, que no estaba bajo los mandamientos y las ordenanzas de Dios, que estaba en pecado. Lo exhortaba a arrepentirse y hacer de lado esta relación. Herodes escuchaba a Juan el Bautista, pero Herodias, la que era su cuñada y ahora su esposa, no le gustó. No le gustó que Juan el Bautista estuviera casi convenciendo a Herodes. Así que tuvo una oportunidad y la supo aprovechar muy bien. En una fiesta que ofreció el rey Herodes, bailó la hija de Herodias, de tal manera que Herodes quedó impactado y frente a mucha gente le dijo: pídeme lo que quieras a esta chica que bailó, que yo te lo daré. No desaprovechando la oportunidad, su madre, Herodias, le dijo: pídele la cabeza de Juan el Bautista. Y así la hija obedeció a su madre y le dijo a Herodes: quiero la cabeza de Juan el Bautista. Herodes, al no poder romper esa promesa que hizo frente a muchos, terminó decapitando a Juan el Bautista en la cárcel. Pero déjame decirte algo. Jesús, sabiendo que Juan el Bautista estaba teniendo una crisis de fe, en ese encierro, en esa soledad, en esa cárcel fría, le envió un mensaje con sus discípulos
para avivar el fuego de su fe. Jesús dijo en Mateo 11, del 4 al 6, regresen a Juan y cuéntenle lo que han oído y visto. Los ciegos ven, los cojos caminan, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les publica la buena noticia. Y díganle, escucha esto, y díganle también, Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Juan el Bautista sufrió persecución, sufrió una crisis en su fe, sufrió una pérdida del gozo de su llamamiento y también de su tranquilidad. Pero estas palabras le recordaron que Jesús era el Mesías, pues ya había milagros sucediendo mientras él estaba en la cárcel. Y que fuera fuerte, porque Dios iba a bendecir a los que no se apartaran por causa de Jesús. Para irme, por favor, al final, ya terminé. ¿Qué hay en el corazón de un padre, de una madre, de una mujer, de un hombre íntegros? La luz de Dios que resplandece para cederle en tu vida el primer lugar a Jesús. Te exhorto de verdad a que modeles una fe en tu casa que impacte el corazón de tus hijos. Que hoy observes en qué les has enseñado a tus hijos sobre la fe. ¿En qué estás poniendo la fe de tus hijos? ¿En alguna cosa material? ¿En alguna persona? ¿En alguna empresa que les vas a heredar? ¿En un estudio? ¿Qué va a pasar cuando esto les falte? ¿O por circunstancias no lo puedan alcanzar o mantener? Se va a quebrar su fe. Modela una fe en lo eterno, en el amor a Jesús, en el seguimiento a Jesús. Algo que de verdad impacte el corazón de tus hijos. Recuerda que tú eres su maestro. Ellos escuchan más lo que haces que lo que dices. Nunca es tarde. Hoy te invito a que abras el corazón, tu corazón, a Jesús, así como estés. En un video anterior te lo dije, así como estés, así como hayas llegado, no importa lo que hayas hecho. Hoy invita a Jesús en tu corazón y cédele el control de tu vida, de tus días, a Él. Que Él tome el control de tus decisiones, que Él tome el control de tus miedos, de tus ansiedades, de tus preocupaciones, y que sea Él la luz de tu corazón y que tus hijos lo puedan ver. No tardes. Que Dios te bendiga. Bye.